Hace unos días una de las alumnas que viene a clases me preguntó ¿qué significa la palabra tlahtoani? Bueno, como ella también lleva clases de inglés, pensé que era buena idea hacer una especie de comparación entre dos características de ambas lenguas, el inglés y el náhuatl. Y le expliqué que en inglés, cuando nosotros tenemos un verbo, le agregamos la terminación ER y entonces da por resultado la persona que realiza esa actividad. Así, por ejemplo, tenemos play y decimos playa, es la persona que juega. O el verbo swim, que es nadar, swima, es la persona que nada. Dream, soñar, dreamer, es soñador, la persona que sueña. Sing, que es cantar, singer, es el que canta, cantante, cantador. Y teach, que es enseñar, pues la palabra teacher, que significa la persona que enseña, que comúnmente lo traducimos como maestro. Bueno, pues en náhuatl pasa algo similar en el sentido de que al verbo le podemos agregar la terminación ni y da por resultado la persona que realiza esa actividad. Pongo por ejemplo cuica, que es el verbo cantar. Cuicani es la persona que canta, el cantador, cantante. La palabra choca, el verbo, significa llorar. Chocani es la persona que llora, hombre o mujer, no importa. Tlaxcalchigua es el verbo hacer tortillas. Tlaxcalchiguani es la persona que hace las tortillas, o sea, tortillera, tortillero. Temachtia es el verbo enseñar a la gente y entonces temachtiani es el maestro o la persona que enseña a la gente. Y tlamati, que es el verbo saber y la partícula algo, saber algo, da por resultado tlamatini, que es la persona que sabe algo y que los mismos franciscanos, entre ellos el más célebre Sagún, tradujo esta palabra como sabio o filósofo, la persona que sabe algo. Bueno, pues una vez aclarado eso, pues ya se puede entender la palabra tlahtoani. Sus raíces son tla, que significa algo, y toa, que es el verbo hablar, decir, y la terminación ni, que ya explicamos. Entonces, la palabra ya toda junta como una sola nos quedaría tlahtoani, que significa la persona que dice algo, la persona que habla algo, que es como la idea de orador, el decidor, el hablador, el que habla, el que dice algo, el que tiene algo que decir. Pero en el antiguo mundo náhuatl, la palabra tlahtoani se usa también para llamar así al gobernante de un pueblo, en el sentido de un rey, un monarca, pues que se entiende el que gobierna, el que dice algo. Bueno, pues ese es el significado de la palabra tlahtoani. Antes de la conquista no había uno, sino muchos tlahtoani, los sabientes Coco, Tlaxcala, Huejotzinco, Tecamachalco. Al de Tenochtitlan le decían el Huey Tlahtoani, porque era el más principal, el más poderoso, pues gobernaba pueblos de otras culturas y de otras lenguas, una especie de emperador o kaisa. Yo he leído a opinólogos, periodistas y analistas políticos usar la palabra tlahtoani en sentido despectivo, dando a entender que el presidente en turno está tomando la pose de un dictadorzuelo. Se piensa así al tlahtoani como de una época atrasada y sobre todo ya superada. Y es que nos han hecho creer que la democracia electoral es la forma de gobierno más chida, la mejor, la más moderna, la única que debe prevalecer. Y bueno, hay quien se cree el cuento de que eso de ir a votar sirve para transformar la sociedad cuando no, por el contrario, sirve para mantener incólume la estructura del poder. En la democracia electoral, quien llega al poder suele ser algún riquillo, algún integrante del partido en el poder o algún lidercillo carismático y popular,
o sea, alguien con cierto poder económico, político o mediático. ¿Alguien de ustedes, público de Macehualquintos, se acuerda que en las elecciones del 2018 hubo un intento de nombrar a una mujer indígena, nahua, como candidata independiente a la presidencia de la República? Bueno, pues no se logró recaudar el número mínimo de firmas para tal propósito. ¿Cómo? Si para recolectar las firmas se necesitaba de un caro dispositivo electrónico, un celular de gama media alta. En fin, que la democracia es tan efectiva que miren hasta dónde hemos llegado. Entonces, ¿cómo era elegido un tlatoani? Bueno, pues había un consejo integrado por representantes de familias nobles. Y tal vez algún despistado se pregunte, bueno, si no había elecciones democráticas en las que participara todo el pueblo, ¿qué era lo que legitimaba al poder? La respuesta es Quetzalcóatl, la antigua tradición de Quetzalcóatl. Y eso los mexicas lo entendieron muy bien, por eso su afán de toltequizarse, de emparentarse con familias de prosapia tolteca. Así, el elegido como tlatoani no siempre era uno de los hijos del tlatoani anterior, a veces era un sobrino, un primo, un hermano. O sea que eso de gobernar no era un concurso de popularidad, sino que era algo tan serio que se elegía al más apto, a quien con sus acciones demostraba ser el más idóneo para el cargo. Además, no era un arribista o un oportunista, pues para eso había sido educado. Había recibido en los Calmecac lo más elevado de la cultura náhuatl. Además, tenía que haber demostrado su valor en el campo de batalla y a la vez sus habilidades políticas y militares. El concepto de tlatoani en náhuatl nada tiene que ver ni con el AMLO ni con la Sheinbaum. A la última la impuso el primero, por dedazo. Es su sombra, su marioneta. Con ríos y montañas de dinero, en forma de becas y programas, compraron sus 37 millones de votos y que por mucho que lo presuman, no son la mayoría en un país de más de 100. Su partido, Morena, ya controla el poder legislativo y con la reciente reforma al poder judicial igual lo van a pasar a controlar. Como ningún presidente priista o panista, la Claudia Sheinbaum tendrá todo el poder institucional a sus pies. Una mujer originaria de Europa Oriental de origen judío, házaro-sefardí, será la presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Este país, que apenas lleva unos 200 años de existir. Nuestra historia, la de los pueblos nahuas, es mucho más antigua. Sus raíces se hunden en lo más profundo de estas tierras. Nuestro pueblo, el náhuatl, ya tiene una legítima tlatoani, se llama Guadalupe, la guadalupana. Y no lo decimos como sarcasmo, broma, ironía o chiste, para nada. Lo afirmamos de la manera más seria posible, porque la guadalupana habla, dice algo, es la voz del pueblo náhuatl. Y ese algo que habla, que dice, sus palabras, una a una se encuentran escritas en náhuatl en el Nican Mopohua. Hay que escucharla, hay que estudiar y aprender el náhuatl para leer y entender la palabra de nuestra Tlatoani Guadalupe. Mientras tanto, sigan viendo y escuchando. Ning ning titille cuat amo cual neshi ashkan ni cacahuas ni la huevita ni mi tía.